amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédense con nosotros. Sabemos que sin agua sería imposible la vida. Sin embargo, no siempre es seguro. El preciado líquido debe ser potable y con un consumo ajustado a nuestras necesidades. Esta tarde conversaremos sobre el papel del agua en la salud. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Sabrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y muy buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿qué es el agua potable? A pesar que los parámetros que se tienen en cuenta para definir la potabilidad del agua varían de un país a otro y existen muchas normas al respecto, está todo claro que el agua potable es aquella que sirve para satisfacer las necesidades de consumo directo del ser humano sin causarle ningún perjuicio. A pesar de que según las estadísticas de las Naciones Unidas, la disposición del agua en el mundo para consumo ha mejorado en los últimos años, no es menos cierto que existen todavía millones de personas, sobre todo en el mundo subdesarrollado, que no disponen de un agua confiable para su consumo diario. Y eso, por supuesto, repercute en la higiene y en la salud de esas personas. Doctor, ¿cuáles son los riesgos esenciales que puede generar el consumo de agua no potable? En realidad son bastantes, Navy. En primer lugar, tenemos la presencia en el agua de gérmenes patógenos, o sea, microbios que pueden generar enfermedades que en ocasiones llegan a ser letales para el ser humano, como el cólera, la fiebre tifoidea, la gastroenteritis bacterianas y virales, la giardiasis, la amebiasis y toda una serie de enfermedades que a veces generan epidemias y que pueden tener consecuencias importantes para la salud. Otros riesgos importantes del consumo de agua no segura para las personas es la presencia de sustancias tóxicas, las cuales pueden ser derivados del petróleo, desechos de pesticidas o abonos que se utilizan en la agricultura y que posteriormente pasan al suelo y a los mantos freáticos, y también la presencia de otras sustancias tóxicas como los nitritos, los nitratos y los metales pesados. Todas estas sustancias que pueden estar en el agua que no es potable son causas de enfermedad y de alteraciones serias a la salud. Profesor, ¿y cuáles son los métodos a nuestro alcance para purificar el agua que consumimos? En la mayoría de los países desarrollados existen instalaciones llamadas plantas potabilizadoras, que son las encargadas de purificar o de procesar el agua que va a ser dedicada al consumo de las grandes ciudades, sobre todo. En estas plantas se utilizan muchos métodos, como la cloración, el filtrado, la oxonización y una serie de tecnologías para purificar el agua a gran escala y que después ésta sea distribuida en las grandes ciudades. Pero a nivel doméstico también podemos hacer algo para purificar o aumentar la confiabilidad del agua que consumimos en la casa. Y existen algunos métodos bastante conocidos. El primero de ellos es el uso de hipoclorito de sodio, que todas las personas conocemos porque es algo fácil, muy publicitado y que está disponible de una manera bastante sencilla. También está el método del filtrado y el método de la ebullición, o sea, hervir el agua. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos y las desventajas? En primer lugar, el filtrado elimina todos los agregados sólidos, todas las sales que se encuentran en el agua, pero no ejerce ningún efecto favorable sobre los microbios, o sea, los microbios pueden atravesar los filtros de agua y no se resulta seguro desde ese punto de vista. La ebullición es capaz de matar los microbios, pero deja indemne la presencia de sales o de toxinas en el agua, que no tienen ningún efecto bajo la ebullición. O sea que el método más confiable es el uso del hipoclorito de sodio. No obstante, tampoco es infalible. Si se usan grandes cantidades de hipoclorito de sodio o se consume agua
que viene por las tuberías, que tiene grandes cantidades de cloro, esta puede ser también perjudicial para la salud. Profesor, ya sabemos que el consumo del agua es vital, pero quisiéramos saber cuáles son los beneficios particulares que tiene su consumo en determinadas situaciones. ¿Nos podría decir? Bueno, eso realmente es importante, Neiva. En primer lugar, hay que dejar claro que el consumo de agua, aunque sea un poco por encima de lo habitual, no genera ningún daño al organismo, excepto que sean personas con enfermedades donde haya dificultades para manejar los volúmenes de líquido. Vamos a citar 3 ejemplos en los cuales el consumo de agua es positivo para las personas, aún con determinadas enfermedades. En los diabéticos, por ejemplo, el consumo abundante de agua en el transcurso del día puede beneficiar el control de la enfermedad. O sea, se sabe que mientras más agua tome el diabético, mejor controla la glicemia. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo se trata de las enfermedades respiratorias. Todas estas enfermedades generalmente producen una expectoración, a veces mucosa, a veces difícil, y el consumo abundante de agua en esos casos fluidifica las secreciones bronquiales, facilita la expectoración y mejora el tiempo en que esas enfermedades deben desaparecer. Ese es otro caso bastante común. Y finalmente, en los casos de intoxicaciones agudas por algunas sustancias químicas o cualquier otro factor, en estos casos el exceso de agua ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y mejora el estado de estas personas que han sido intoxicadas por alguna causa conocida. Muy interesante, profesor, pero ahora otra pregunta, algo sencilla pero conveniente. ¿El agua engorda? Bueno, Neiva, de ninguna manera el agua se considera que es capaz de aumentar de peso. La gordura radica en la presencia de grasa en los tejidos y entre las vísceras, y también el aumento de tamaño de las fibras musculares y de los músculos. O sea que el sobrepeso se basa prácticamente en esos 2 parámetros. El exceso de agua en el cuerpo se maneja de una manera bastante sencilla, y entre el sudor, la piel y la orina, el organismo es capaz de manejar esos volúmenes de agua que lo más que pueden generar es un aumento de peso transitorio que se corrige prácticamente en 24 horas y que no se debe considerar bajo ningún concepto que el agua es capaz de engordar. Sin embargo, Neiva, hay situaciones muy particulares en las cuales el exceso de agua puede generar problemas por la existencia de enfermedades de base que precisamente se caracterizan por tener un mal manejo de los volúmenes de agua en el cuerpo. Puntualmente, la insuficiencia cardíaca grave y la insuficiencia renal avanzada son 2 estados en los cuales el organismo no puede manejar los excesos de líquido y estos pueden depositarse en órganos vitales, en los tejidos y causar problemas. O sea que estas personas sí deben tener un régimen algo restringido en el uso del agua en las 24 horas del día. Doctor, muchas personas creen que el consumo de otros líquidos sustituye la necesidad de tomar agua. ¿Qué cree usted acerca de esto? Ciertamente eso que me pregunta Neiva es un error muy frecuente. Las necesidades diarias de agua no se sustituyen por ningún otro líquido ni por ninguna otra bebida que se pueda emplear. No es menos cierto que las bebidas refrescantes, ya sean industriales o incluso caseras, contienen una gran cantidad de agua, porque esa es la base sobre la cual se fabrican esas bebidas. Pero también tienen mucho azúcar y otras sustancias que generan sed y por tanto tratar de compensar el agua del organismo con bebidas que aunque tienen agua inducen la sed no resulta una acción bastante razonable en estos casos. Por tanto, yo te puedo decir que hay que tomar agua pura todos los días, independientemente que usted tome determinada bebida refrescante. Profesor, antes de comenzar el programa, usted me comentaba que hay unas cuestiones sobre el consumo del agua muy interesante en determinadas circunstancias. ¿Qué cree si lo compartimos con los televidentes? Me parece genial, Neiva, compartir con los televidentes estas cosas que son curiosidades, pero muy interesantes respecto a cómo el agua puede en algunas ocasiones no ser tan conveniente y los beneficios que produce la ingestión de este vital líquido. En el caso de la comida, se han hecho investigaciones
a largo plazo en las cuales se ha comprobado que emplear agua durante las comidas no es del todo saludable. O sea, existe la costumbre, la mala costumbre, de tomar mucha agua durante la comida. Se sabe que al ingerir cantidades de agua, sobre todo cuando esta agua es muy fría, durante la comida, se diluyen los jugos gástricos. Los jugos gástricos son líquidos que se encuentran en el estómago y en el tubo digestivo, que actúan sobre los alimentos y los desintegran para poder ser absorbidos. Cuando estos líquidos se diluyen, su efecto digestivo se reduce, disminuye y por tanto los alimentos pasan del estómago al intestino delgado a medio procesar, o sea, con un estado químico incompleto, y eso prolonga la digestión e incluso puede causar diarreas en algunas personas. Otra recomendación interesante en relación al consumo del agua es la que nos indica que es provechoso tomar agua antes de acostarse. O sea, se han hecho investigaciones en varios escenarios y todas coinciden en que las ventajas son fáciles de comprobar. Se dice que ingerir agua antes de acostarse evita o reduce la intensidad de un posible infarto al miocardio o una enfermedad cerebrovascular. O sea, que las personas que toman agua antes de acostarse pueden incluir, o sea, aportar a su sangre este líquido, diluir un poco la viscosidad de la sangre y de esta forma se facilita la circulación, lo que evita muchas veces estos eventos isquémicos o reduce la intensidad de uno que vaya a ocurrir. No está de más seguir el consejo y antes de acostarnos tomar 1 o 2 vasos de agua. También hay polémicas sobre la temperatura del agua. En realidad, el agua más saludable es el agua a temperatura ambiente. Cuando se consume agua extremadamente fría o caliente en algunos casos, puede generar fenómenos vagotónicos o reacciones que son impredecibles en el organismo. No estamos diciendo que tomar un vaso de agua fría sea perjudicial, pero tomar el agua muy fría no es necesario y es más saludable mientras más se acerque a la temperatura corporal. No está de más estos consejos, ponerlos en práctica, sobre todo aquellas personas mayores o con cardiopatías de base que tienen un riesgo aumentado de sufrir estas enfermedades. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Lady. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.